Así como el trigo tiene una calidad y una capacidad de ser un alimento que mundialmente es conocido. Perdón. Así es la misión en la obra que Dios encarga a sus discípulos, para que ellos a su vez vayan a buscar las almas de las personas que están listos para arrepentirse y recibir el reino de los cielos, donde el Rey es el Señor Jesucristo. Estos son la buena semilla que el Señor tiene en este mundo para cumplir el maravilloso el maravilloso ministerio de traer las almas al Salvador Jesucristo, para que sean trigo guardado en el gran granero del cielo de la gloria de Dios. Qué maravillosa ilustración. Así como el trigo es tan versátil para preparar tantos productos agradables de una sola naturaleza. Así son aquellos que reciben a Cristo. Tienen tantas virtudes y cualidades de poder alimentar a los hambrientos y dar agua a los sedientos. Ahora tenemos esta descripción, que el campo es el mundo. Este mundo es el mundo de los hombres, el mundo de las personas. Debemos entender que este mundo está habitado por dos potencias, dos potestades, dos reinos que se disputan la supremacía. Así lo describe en la parábola. Un hombre malo, un enemigo y un señor dueño del campo que está dedicado a llevar a cabo esta buena obra, plantando su buena semilla a través de los siglos, a través de las generaciones, a través de las culturas, a través de las naciones. Sí, es un Señor que no cesa en estar plantando su buena semilla en el campo, en el mundo. Y dice que estas dos potencias se disputan la supremacía. Sí, así es el tiempo de Dios en este mundo. Así es para dar oportunidad que cada persona tenga la entera libertad de elegir de qué lado quiere estar. Por eso no podemos entrar de una manera falsa o fingida al reino de los cielos. Tiene que ser genuino, de corazón. Y Dios sabe cuando el corazón de una persona, su voluntad, lo más profundo que tiene el hombre en su ser, es su voluntad. Y Dios sabe cuándo es la voluntad de recibirle. Uno está encabezado por el Señor Jesucristo. Este es el reino del bien, el reino de la luz, el reino del Espíritu de Dios y su Hijo Jesucristo. Es el reino de Dios establecido en el corazón de muchas personas. Otro reino es el reino de las tinieblas. Así se describe en la Biblia. El reino de las tinieblas, el príncipe de las tinieblas, la potestad de las tinieblas, encabezado por Satanás. Sí, claramente lo dijo, el enemigo que la sembró es el diablo. También es un reino espiritual entre las personas. Es el reino del mal y de la maldad en el cual muchas personas prefieren vivir. ¿Sí se dan cuenta? Dios conoce el corazón y solo a la luz de la palabra de Dios podemos darnos cuenta que hay personas que prefieren
el reino de Satanás, su mundo de perdición, de corrupción, de degradación moral, entregándole culto y gloria al diablo, cada vez entregándole sus maldades como un culto, como una ofrenda agradable, mientras que aquellos que son de Cristo quieren honrarle y glorificarle cada vez más, y también le rendimos culto y honra y ofrendamos nuestra vida para ser usada por Él. ¿Sí? Nadie puede servir a dos señores, o amará a uno y menospreciará a otro. La buena semilla son los hijos del reino. Vamos a centrar nuestra atención ahora más específicamente. Jesucristo explicó que la buena semilla son los hijos del reino, es decir, aquellos que pertenecen al reino de los cielos, aquellos que son hijos de Dios. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, dice de esta manera: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios les da la potestad de pertenecer a su reino, les da la autoridad, la certificación, el reconocimiento. Todo eso es potestad de ser hechos hijos de Dios. El Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, plantó en este mundo la buena semilla. Por eso Él les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo y haced discípulos y enséñenles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así lo dice el Señor Jesucristo. Por lo cual, desde aquellos días que el Señor envió a sus discípulos, la tierra se ha sembrado y la tierra ha fructificado. La tierra de los hombres, de la humanidad, ha fructificado de esta siembra. Dice, a ellos se les llama los hijos del reino, hijos de Dios. A ellos se les llamó cristianos por primera vez. A los cristianos o creyentes y seguidores de Cristo es a los que se refiere como la buena semilla que el Señor sembró en su campo, es decir, en este mundo, porque Él es el creador del cielo y de la tierra y de todo lo que en Él habita. El reino de los cielos para los cristianos no es necesariamente un lugar geográfico, sino que es una esfera espiritual de dominio, de poder, autoridad y de bendición en la que Dios gobierna y en la que empezamos a vivir en el Espíritu, una vida espiritual, un reino espiritual, frutos espirituales, leyes espirituales, principios espirituales, frutos espirituales. Sí, es lo que describe el reino de los cielos. Entramos en este reino cuando aceptamos a Cristo como Salvador y Señor de nuestras vidas. Notemos de qué manera el Señor se lo confirma a sus discípulos. Por ejemplo, en Lucas 10:20 dice: pero no os regocijéis de que los demonios se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Ciudadanos del cielo, potestad
de ser hijos de Dios. Y cuando el Señor todavía en su ministerio aquí en la tierra enviaba en grupos a los discípulos que fueran a predicar, y ellos regresaban maravillados del poder en el mensaje, como las personas, donde las familias, las ciudades, las comunidades, donde Satanás tenía sus dominios, eran echados fuera de aquellas familias, de aquellos corazones, de aquellos endemoniados, y ellos regresaban maravillados de este poder. Y Él les dijo, no se regocijen tanto por eso, regocíjense mayormente porque sus nombres están escritos en los cielos. Estas son las palabras que el Señor pronunció, es la autoridad de su palabra, es una promesa, es una fe para escoger este camino. Y en Mateo 25:34 dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Sí, desde que el Señor empezó a salvar, allá en los días de Abel y Caín, en los días de Noé, desde entonces Él ha estado abriendo el reino de los cielos, preparado para los benditos de mi Padre, les dice el Señor Jesucristo, porque Él vino a llevarnos al cielo. Ahorita estamos morando físicamente en este mundo terrenal, pero hay un reino espiritual, hay una vida en el Espíritu, hay una comunión en el Espíritu, un compañerismo, hay una armonía del corazón y de los pensamientos y de la voluntad con Dios. En el Salmo 92, 12 al 14 dice, el justo florecerá como la palmera y crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa del Señor, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová es mi fortaleza y que Él es recto y que en Él no hay injusticia. Este es la siembra, el anuncio, el mensaje que llevan los mensajeros, los predicadores, los evangelistas, los ganadores de las almas. Esto es lo que ellos hacen, llenos, plantados en la casa de Jehová, florecerán como la palmera, y aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Es el reino de la luz, el reino de la santidad de Dios, el reino del bien. Muchas personas se preguntan, ¿por qué hay tanta maldad en este mundo? ¿Por qué no todos pueden ser buenos? Bueno, aquí estamos dando la respuesta a esa pregunta que muchos se hacen. El mal existe en este mundo porque el pecado existe y porque Satanás existe y porque muchos han elegido el mal, la maldad, como el reino de sus vidas. Ahora dice, y la cizaña son los hijos del mal. Él había dicho que la buena semilla son los hijos del reino y que la cizaña son los hijos del malo. Jesús ya había hecho un señalamiento igual, revelando que en este mundo hay diferencias muy marcadas entre unas personas y otras. Y es que está de por medio, según ellos hayan elegido ser. Así lo señaló Jesús
en este pasaje, en Juan 8, 42 al 47. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios. Él está hablando con un grupo de personas contenciosos, rechazadores, pendencieros, que están contradiciendo y están luchando con la autoridad del Señor. Su autoridad no es una autoridad militar, su autoridad es su bondad, su autoridad es su verdad, su autoridad es su santidad, su autoridad es su obediencia, su justicia, su humildad. Y ellos luchaban con esta autoridad. Y les decía, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Bueno, él estaba viendo sus corazones completamente cerrados, reacios a la presencia de Jesucristo. Bueno, muchos son los que han derribado esas fortalezas y esos muros y han caído a los pies de Cristo y han venido pidiéndole perdón, humillándose, suplicando que les perdone, porque el bien triunfa sobre el mal. Pongamos atención en este señalamiento, el versículo 47 de este pasaje de Juan 8, 47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Y tú puedes ver cualquier persona que se identifica con la Biblia, con las Sagradas Escrituras, que no solamente la ha adquirido para tenerla ahí en su casa como un objeto valioso, no. Aquellos que se identifican con el mensaje de las Escrituras, con el testimonio, aquellos que quieren cambiar sus vidas viendo en la Biblia como en un espejo la gloria del Señor. Y están dispuestos a ser transformados de gloria en gloria, así como por el Espíritu de la palabra, el Espíritu de Dios. Bueno, tú puedes ver que una persona que le ha abierto su corazón a Dios, también le ha abierto su corazón a su palabra, a sus testimonios, a sus avisos, a su mensaje, a sus principios, a sus frutos, a sus promesas. Bien, otra vez vuelve a decir, el enemigo que la sembró es el diablo. El enemigo del Señor Jesucristo es el diablo, es el enemigo del reino de los cielos, el enemigo de las almas de toda persona. El enemigo que sembró la mala semilla es el diablo. La mala semilla son personas que van promulgando el mal, la perdición, la corrupción, que van promulgando y pregonando falsas doctrinas, falsas filosofías, ideologías de los hombres, mandamientos de hombres. Es la característica de los hijos del diablo. Satanás tiene un brote de iniquidad por cada brote de bendición y de gracia
que Dios provee. Cuando Dios reactiva su trabajo, Satanás también reactiva el suyo. Claramente, el enemigo planta falsos maestros, falsos apóstoles, falsos predicadores, falsa doctrina, falso cristianismo, falsos cristianos en el mundo y los infiltra en las comunidades cristianas y pseudocristianas. Es por eso que no es suficiente solo formar parte de la membresía de una comunidad cristiana, sino ser hijos del reino de los cielos. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, alertó que de esta manera, en 2 Timoteo 3, 1 al 5, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, amadores de los deleites más que de Dios, y tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de la piedad. A estos evita. Bueno, debemos entender que es la voluntad de cada persona de qué lado quiere alinearse en su corazón, en sus obras, en su camino y en su destino. La siega es el fin del ciclo. La realidad del mensaje que nos ilustra la parábola es que ante este problema no hay solución, sino hasta el fin del ciclo, el juicio final. Pero será una solución drástica. Esto es lo que muchos llaman el fin del mundo. Dios permite que los que no creen permanezcan un tiempo, como el labrador permite que la cizaña permanezca para no arrancar con ella el trigo. En el tiempo de la siega, el trigo se guardará en el granero y la cizaña se arranca y se pone a un lado y la recogen y la echan en el fuego. Y los segadores son los ángeles. Literalmente, los segadores son los ángeles de Dios. Dios no permitirá nunca esta obra a hombre alguno, a los hombres, porque pueden cometer equivocaciones, sino que enviará a sus ángeles, los que son superiores en sabiduría, en poder, en servicio a todos los hombres. Los ángeles de Dios tienen un papel especial en el juicio del mundo. Son dignos de respeto a causa de este encargo que se les ha dado por Dios. Todavía el llamado de Jesucristo como Salvador está tocando el corazón de los incrédulos al reino, que vengan al reino de los cielos, porque la puerta está abierta para todo aquel que en Él cree y que no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, así como Satanás no descansa en sembrar tropiezos, así Dios no descansa en llamar a los corazones. Y el llamado es para buenos y malos, que realmente no hay buenos. Dios dijo, no hay bueno ni tan siquiera uno. No hay quien haga lo justo. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Bueno, Dios tiene abierta y el llamado y la búsqueda y tocando el corazón de todas las personas. Pero por eso Dios podrá juzgar justamente, porque Dios los buscó, tocó la puerta de su corazón, no una vez, una vida completa, esperando y esperando hasta el fin de la siega. Bueno,
Por eso es justo que Dios diga que la mala semilla será echada en el fuego, porque no quisieron. Ellos amaron más el pecado que a Dios. En Mateo 4:17 dice, entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Muy bien, aquí terminamos esta tercera parte, continuamos